Okay. Ahí estamos ya en vivo. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa cada lunes, este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre, agradecemos a Dios esta oportunidad de estar ante ustedes y también les agradecemos a ustedes la oportunidad de acompañarnos, el tiempo que se dan para estar con nosotros. Y bueno, hoy estaremos abordando un tema nuevo que tiene que ver con la Biblia y su origen. Y bueno, pues quédese con nosotros en esta hora mientras saludamos al hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Paco, y buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos siguen cada semana, cada lunes. Bienvenidos nuevamente, también como decía el hermano Paco, con un tema nuevo que tendremos hoy, que esperemos que sea de edificación, un tema bastante interesante, que puede ayudarnos bastante para lo que tiene que ver con nuestra fe, ¿verdad? Por saber en qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que motiva nuestra fe, ¿no? Bienvenidos sean todos y quédese con nosotros. Sí, bueno, como estamos anunciando, estamos por arrancar un tema nuevo, el origen de la Biblia. Y cuando pensamos en la Biblia, hermanos, todos los que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, estamos de acuerdo que conocerla es esencial. Es importante tomarnos el tiempo para leerla y saber y conocer su contenido, saber las promesas de Dios, saber la voluntad de Dios para nosotros, conocer el plan de redención que Dios ha trazado desde la eternidad y ha hecho posible, y ahora todos podemos resultar favorecidos. Pero también debemos tomar en cuenta que no solamente debemos interesarnos en lo que la Biblia dice, sino que también, hermanos, debemos interesarnos en cuanto a la Biblia misma. Es decir, en este caso particular, cómo nos llegó la Biblia. O sea, no solamente que ya la tenemos y hay que informarnos, hay que documentarnos respecto a su información, sino que cómo es que llegó la Biblia a nosotros, cómo es que la tenemos en nuestras manos. Sabemos que la Biblia no es el resultado de la voluntad humana, sabemos que no es un documento eclesiástico, no es el decreto de un concilio, como algunos enseñan que la Biblia es el resultado de una obra que en un grupo religioso hicieron y que ahora comparten con nosotros. No, la Escritura, como vemos, tiene su origen en Dios y la verdad contenida en ella permanecerá firme aun cuando los cielos y la tierra pasen, según las palabras mismas del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 35, cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O en Juan capítulo 12, verso 48, cuando él dijo que la palabra que ha hablado ella les juzgará en el día postrero, o sea, permanecerá hasta ese momento. Entonces es importante que conozcamos acerca de la Biblia como esta palabra de Dios para nosotros. Sí, bueno, es lo que queremos comentar el día de hoy. Así de que, pues otra vez les invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora mientras arrancamos. Y hermano Conrado, en Hebreos capítulo 1, la escritura dice que Dios ha hablado, el creador de los cielos y la tierra, el soberano, el eterno Dios, ha querido comunicarse con nosotros y lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Lo hizo muchas veces y lo de muchas maneras, como dice el texto, en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios se ha comunicado con nosotros. Y la pregunta que tenemos es, ¿cómo hizo Dios para comunicarse a nosotros? ¿Cómo es que Dios llegó hacia nosotros con su palabra? ¿Acaso Dios dictó su voluntad a los hombres que Él eligió, a los santos hombres, como dice el apóstol Pedro, que Él eligió y que ellos, estos hombres santos de Dios, fungieron como meros secretarios que iban escribiendo todo lo que Dios les estaba dictando? ¿O es que la Biblia llegó de otra manera? ¿Cómo es que la recibimos? ¿Cómo es que la recibimos? Sí, bueno, hermano Conrado, tú sabes mejor que yo al respecto. No, de ninguna manera. Yo creo que
que sabemos los dos, ¿verdad? O conocemos algo los dos. Este, Entiendo que es un tema bastante interesante, porque creo que lo que comentabas ahorita, hermano, no es solamente creer en la Biblia, sino conocer la Biblia y conocer cómo nos ha llegado y estar seguros, convencidos, persuadidos de que no es un libro como de invención humana, como cualquier otro libro, sino que es un libro divino, eso tiene su origen en Dios. Es importante que nosotros lo entendamos, especialmente porque hoy hay muchos ataques, ¿no? De parte del mundo secular, de parte inclusive de algunos grupos, inclusive religiosos, que no aceptan, por ejemplo, que la Biblia sea realmente un libro autoritario, que tenga la última palabra en cualquier cuestión de doctrina o de práctica, o aquellos que están buscando eh, decir que la escritura está incompleta, ¿verdad? Y que necesitamos más información. Entonces hay muchos ataques, ¿no? A veces contra la veracidad de la Biblia, a veces contra su actualidad o contra su certeza también, ¿verdad? Hay muchos ataques, otros, como decía ahorita, técnicamente le llamaríamos a eso la suficiencia de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién cree que no es suficiente solamente la Biblia? Y a raíz de eso hay ataques en contra del cristianismo, por parte del exacerbado ateísmo, ¿verdad? Que hay ahora, ¿no? Que se vuelve como una moda y que cualquier persona que tiene un título universitario o que tiene la oportunidad de estudiar algo, a veces el decir que es una persona atea le significa una posición de estatus intelectual, ¿verdad? Aunque como les digo a los chavos, a veces no saben, no te saben ni la tabla del 7, y quieres decir que eres intelectual nada más diciendo que no crees en Dios, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, que estos temas tal vez para algunos puedan resultar aburridos, tal vez para algunos no les afecta en lo más mínimo su fe. Hay quienes tenemos nuestra fe plenamente convencida y persuadida, ¿verdad?, acerca de Dios y de la Escritura, pero siempre habrá, hermano, especialmente en nuestros días, personas que necesitan empaparse de esto, especialmente aquellos que se están enfrentando a este tipo de cosas que mencionaba ahorita, necesitan ver lo que la misma Biblia dice con respecto a su origen. Y esas preguntas que tú hacías ahorita, ¿es un dictado lo que Dios hizo? Bueno, son preguntas que tenemos que contestar los cristianos, tenemos que contestar en base a la escritura, ¿no? Entonces, creo que para poder, normalmente usamos la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Usamos ese texto para decir que la Biblia es de inspiración de Dios, ¿verdad? Y usamos también la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1 también para hablar de cómo los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero alguien pudiera decirnos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la misma Biblia dice, o lo que la Biblia dice sobre sí misma, ¿verdad? ¿Cómo podríamos realmente demostrar eso, no? Bueno, yo creo que hay cosas, hermano, por las que tenemos que empezar y primero tratar de distinguir algunos términos, ¿verdad? Que usamos, por ejemplo, la palabra revelación, la palabra inspiración, ¿sí? Yo creo que son cosas que tenemos que ver primero por separado para poder tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Entonces, y poder a través de eso llegar a poder conocer cuál es ese proceso que Dios usó para que tengamos hoy la escritura, ¿verdad? Creo que tendríamos que empezar por esas dos cosas, ¿no? Por lo que es distinguir lo que es revelación y también distinguir lo que es inspiración, qué es realmente
lo que Dios hizo, cuando dice aquí, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, o cuando dice allá en 2 de Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, bueno, entonces, si pensamos en el término revelación, lo usamos en la vida cotidiana muchas veces, hermanos, la palabra revelación, pero ya cuando lo ponemos en el contexto de la Biblia, la revelación, hermanos, bueno, en su significado quiere decir descubrir, dar a conocer, particularmente refiriéndose a las escrituras. La escritura se refiere a lo que Dios da a conocer. En la escritura se refiere revelación, lo que Dios da a conocer. No cualquier revelación, sino particularmente la revelación de Dios. La revelación de Dios. Por ejemplo, la palabra que se usa en Deuteronomio 29:29, ¿no? Un texto que muchas veces usamos para decir que si no está revelado en las escrituras es que pues eso le corresponde a Dios y no es para nosotros, ¿no? Pero ahí la palabra, lo revelado, galá en el hebreo significa eso, significa descubrir. Entonces, lo secreto en contraste con lo revelado. Lo secreto le pertenece a Dios, lo revelado, lo que Dios quiso darnos a conocer, nos corresponde a nosotros y debe ser de nuestro interés el estar informados al respecto. Cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, esta misma palabra de revelar, el apóstol Pablo la usa en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, cuando está hablando con los corintios que están interesados en la sabiduría del mundo, cuando desde el capítulo 1, verso 18, cuando manifiestan que no están tan interesados en el sencillo mensaje del evangelio, el apóstol Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del mundo. Y habla de que esa sabiduría que Dios había mantenido oculta en misterio, se dio a conocer, se reveló. Y Pablo lo dice particularmente en el capítulo 2, como lo dije en el versículo 10, cuando dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, Dios nos la reveló y Pablo es uno de los medios humanos que Dios utilizó para revelar su voluntad y dejarla para que fuera de conocimiento, en este caso de los corintios. Pablo dice, Dios nos las reveló. También diría en otro texto parecido en Efesios capítulo 3, versículo 3 al versículo 5, pero aquí Dios nos la reveló. Tal parece que Pablo está hablando de sí mismo y que fue revelada a los corintios por medio de Pablo, pero también podría ampliar que no solamente Pablo, sino a los apóstoles y profetas que Dios utilizó. Por eso estoy pensando en Efesios capítulo 2, verso 20, y Efesios capítulo 2, verso 20 y el capítulo 3, versículo 3 al 5, porque habla cómo es que Dios reveló su voluntad en el Nuevo Testamento a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y hermanos, bueno, Dios dio a conocer su voluntad. Dios reveló su voluntad. Dios, eso que sin esa revelación, y eso es importante, que si en esa revelación nosotros desconoceríamos, no habría manera de poder llegar a saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso estaba pensando en el capítulo 2 de 1 Corintios, hermano, en el versículo 9, cuando dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no habla de las cosas celestiales. En el contexto no está hablando de las cosas celestiales. Lo que hemos visto en el cielo que no hemos visto, no, está hablando de la revelación, de la voluntad de Dios para nosotros,
y que por medios intelectuales, por la mera capacidad humana, no llegaríamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Dios quiso dárnosla a conocer, Dios quiso revelarla y en este caso la reveló particularmente aquí al apóstol Pablo, y por medio de Pablo la reveló ya de manera comunicada, verbal y por escrita a los corintios, pero también utilizó otros hombres como los apóstoles y profetas. Sí, y tenemos que partir de ahí, ¿no? De entender lo que significa esa revelación. Tú lo dijiste ahorita atinadamente, pues en el sentido bíblico tiene que ver con lo que Dios ha decidido darnos a conocer a nosotros. Una parte es sí mismo, ¿verdad? Sí mismo, el darse a conocer a nosotros, el revelarse a nosotros como ser divino, como Dios creador, como Dios todopoderoso. Y la otra parte tiene que ver con el revelar su voluntad para nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con revelación. Y volvemos nuevamente a Deuteronomio 29, el que tú mencionabas ahorita, que usa esa palabra, ¿verdad? La palabra hebrea galá, que significa descubrir. Y Deuteronomio 29 dice, es cierto que lo usamos muchas veces para otras cosas, pero si lo analizamos detenidamente, ¿sí? En este capítulo dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas o más las reveladas son para nosotros, ¿sí? Entonces, lo que Dios ha revelado es lo que estaba en el caso específico y en el contexto donde se dice este pasaje, pues tiene que ver con la ley de Moisés y con algunos mandamientos muy, muy específicos que se dieron en este capítulo, y Dios le pide al pueblo, bueno, que obedezcan la ley, ¿verdad? Y que obviamente dentro de esas cosas que Dios les reveló, hay cosas que tal vez son secretas para ellos, que ellos no conocen, pero que no se preocupen por lo que está oculto, lo que está secreto, que eso pertenece a Dios, pero que tienen que preocuparse por lo revelado, porque lo que Él reveló es su voluntad y eso es para ellos. Pero luego dice, y para nuestros hijos para siempre. Ya sabemos que ese para siempre tenía que ver con un periodo de tiempo largo e indeterminado, no era eternamente, ¿verdad? Esa ley llegó a su fin con Cristo en la cruz, pero el propósito de Dios era hacerles ver que lo que Él les reveló era su voluntad y que era para que la obedecieran ellos y los hijos de ellos, sus descendientes, ¿ok? Pero luego dice también, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, Dios no solamente se revela a sí mismo como Dios, no solamente revela su voluntad, es decir, que sepamos qué es lo que Él quiere de nosotros, sino que también se revela para que nosotros obedezcamos esa voluntad. ¿Sí? Ese es el propósito. Por eso se usa la palabra en hebreo galá, y en la palabra equivalente en el griego del Nuevo Testamento es apocalipsis, la palabra apocaliptein o apocalipsis, o cualquiera que sea la derivación en el griego, pero tiene que ver más que con esconder algo, con dar a conocer aquello que no pudiéramos, que nosotros por nosotros mismos no podemos conocer. ¿Sí? Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza nos dio la capacidad de poder entender la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la entendemos, tú lo dijiste ahorita también, a través del intelecto, ¿sí? Volviendo al capítulo que mencionabas también de primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice también allí en el verso 10 fue el que estábamos considerando, pero en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Esta es una referencia a esa revelación dada por el espíritu, y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí?
en esa parte de para que sepamos lo que Él nos ha concedido, y eso tiene que ver con esa revelación de la que hablabas tú ahorita, que Pablo la llama cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad? ¿Sí? Dios nos las concedió a nosotros. ¿Cómo? A través de la revelación dada por el Espíritu Santo. Obviamente ya es una referencia a la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, por principio de cuentas, tenemos que entender eso, que la revelación es lo que Dios ha decidido revelar. Ahora, ¿por qué enfatizamos esto? Bueno, porque Dios es infinitamente superior a nosotros y nuestra capacidad es limitada. Nosotros no podríamos comprender a Dios en toda su magnitud mientras estemos en este mundo físico, ¿sí? Porque nuestra capacidad es limitada. Sin embargo, Dios sí nos capacitó para poder entender que existe Él y cuál es su voluntad. Sí nos capacitó para eso. Pero no podríamos entenderlo a Él tal y como le es en toda su magnitud, ¿sí? Sería imposible para el hombre. Por eso dice, les dijo a los del Antiguo Testamento que las cosas secretas le pertenecían a Él. Su grandeza es inescrutable, escribió el salmista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hoy nosotros tenemos acceso a una revelación de Dios, pero esa revelación sirve para que conozcamos a Dios, para que conozcamos cuál es su voluntad y para que obedezcamos su voluntad. Pero no se trata de que vamos a poder conocer a Dios en toda su magnitud, porque hay cosas de Dios que no comprenderíamos por nuestra capacidad limitada, ¿no? Entonces, creo que eso es parte importante que tenemos que entender en cuanto a la revelación, ¿no? Bueno, y gracias, hermano. Y bueno, cuando pensamos igual en la revelación, también sería bueno considerar que Dios se revela básicamente en dos formas. Hay dos tipos de revelación que se conoce como la revelación general y la revelación específica o revelación especial. Cuando hablamos de la revelación general, estamos hablando que Dios se revela, se da a conocer a través de las cosas creadas. Por ejemplo, pensamos en el Salmo 19, Conrado, que cuando dice los cielos cuentan o revelan, dan a conocer, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el contar y el anunciar, estos verbos hablan de comunicación. Dios comunica, Dios da a conocer, Dios se revela, hermanos, a través de lo creado. En este caso, los cielos cuentan la gloria de Dios, lo decía el salmista, el dulce cantor de Israel, el rey David. Pero también Romanos capítulo 1, versículo 20 nos habla de que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dices, de modo que no tiene excusa. Bueno, entonces, esta revelación general da a conocer la existencia de Dios, la existencia de Dios. Particularmente, como diría el capítulo 1, armonizando estos dos textos en cuanto a la existencia de Dios, podríamos hablar de su deidad, su eterno, y su poder, como dice Romanos 1, 19 y 20, su eterno poder y deidad, como lo sugiere el Salmo 19.1, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento al mirar la grandeza, podemos ver a Dios en su creación. Entonces, podemos mirar a Dios, podemos conocer a Dios y conocer su poder, hermano, por medio de las cosas hechas en una revelación general, pero a veces se habla también de una revelación especial o una revelación específica, y esto es a través de la palabra de Dios. Esto es a través de la palabra de Dios, que también el Salmo 19, a partir del versículo 7 al 10, y que describe de una manera deliciosa la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, cuando dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo,
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y cuando juntamos todas esas ideas, vemos la grandeza de Dios en su palabra, hermanos. Podemos saber su voluntad para nosotros. Y también Romanos capítulo 1, verso 18. Dios nos da a conocer su ira también, porque en el verso 17, sí, que nos quedáramos ahí en Romanos 1, en el verso 17 Dios ya reveló su justicia, pero los hombres la ignoraron. Entonces en el verso 18 Dios revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el texto. Entonces Dios también da a conocer su enojo, su ira. Dios da a conocer su voluntad, pero también Dios da a conocer sus demandas en cuanto a los hombres, lo que Dios demanda del hombre. El mismo salmista en el capítulo 19, verso 11 al 14, nos habla de ello. Entonces, estamos hablando de que Dios no solamente se da a conocer a sí mismo, Dios no solamente se revela a sí mismo, sino que Dios también revela su carácter, Dios revela también su voluntad para nosotros. Y alguien también ha dicho, Conrado, que Dios, Dios revela también su voluntad, su carácter en la conciencia, en esa ley escrita en nuestros corazones. Es que tenemos ese sentido de moral, hermano, ese sentido de entendimiento de qué está bien y qué está mal, y que somos acusados o defendidos también en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Somos defendidos por nuestra, o acusados por nuestra conciencia. Entonces, todo esto nos revela, no solamente, como decíamos, en la creación, nos revela las cosas que no podemos ver de Dios, pero también nos revela su voluntad para nosotros. Así es. Entonces, cuando hablamos de la revelación natural, ¿verdad? O la revelación general de Dios, es a través de lo creado, y la revelación especial, o sobrenatural, que también le pudiéramos llamar, es a través de su palabra, ¿no? Es interesante eso, y también hay que aprender a distinguir que cuando hablamos de su verdad, de su revelación general a través de la creación. Bueno, Pablo dice a los romanos que se hace claramente visible desde la creación del mundo. Entonces Dios se ha revelado de manera general desde la creación del mundo, ¿sí? Por medio de lo que él hizo. Entonces, y uno pudiera pensar entonces, cuando decimos que la revelación específica de Dios es a través de su palabra, que entonces esa palabra vino muchísimo después, pero la verdad es que no. Lo cierto es que tanto la revelación especial o específica, la revelación sobrenatural y la revelación general o la revelación natural de Dios, las dos empiezan en el mismo momento, ¿sí? Porque, bueno, desde el primer momento en que el hombre existe sobre la tierra, desde ese momento Dios se reveló sobrenaturalmente, hablando directamente con el hombre. No era natural. Lo natural era cuando Adán y Eva podían hablar entre ellos y hablaban con otras personas también que vinieron a existir con el paso del tiempo. Pero lo sobrenatural era como Dios hablaba con ellos. Entonces, eso sobrenatural era la palabra de Dios que venía a ellos y les decía lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer. Esta la tenemos desde Adán y Eva, cuando Dios le dice a Adán que, bueno, todo árbol del huerto puede comer, pero del árbol de la ciencia del bien no debe de comer, ¿verdad? Etcétera, y todo lo que sabemos de eso. Esa palabra seguramente vino en algún momento a Caín y Abel y a los otros hijos de Adán en algún momento, de tal manera que esto llevó a Abel y a Caín, a los dos, a llevarle una ofrenda a Dios. Entonces, son detalles que nos ayudan a ver que
cuando hablamos de la revelación especial de Dios a través de su palabra, no nos referimos exclusivamente a lo que está escrito en la Biblia, sino a la función de Dios hablando con el hombre. Obviamente en ese tiempo hay toda una era patriarcal donde Dios esa revelación específica la hizo de manera directa a los padres, pero luego eso se terminará y empezará una revelación que es escrita, ¿verdad? Oral, escrita, hoy día, bueno, pues tenemos la revelación de Dios escrita en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero es eso. Y la otra parte es que la revelación de Dios natural a través de la creación solo nos serviría para entender que hay un Dios, ¿verdad? Por lo que decíamos, el haber sido creados a su imagen y semejanza, que Dios nos haya dotado de esa conciencia, ¿verdad? Que tú decías ahorita también, que nos hace distinguir lo bueno de lo malo. Todo eso nos permite, al mismo tiempo que vemos la creación, entender que esa creación, como lo escribió el salmista, cuenta la gloria de Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo, sabemos que a través de esa creación no podríamos conocer su voluntad, solamente podemos conocer su eterno poder y su deidad, pero no su voluntad. Para que el hombre conozca su voluntad necesita oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios desde el principio ha estado entre los hombres. Hay una era patriarcal donde no estuvo por escrito, pero a partir de la era mosaica esa voluntad de Dios está por escrito. Y eso es lo que hoy tenemos que seguir, ¿no? Entonces, en resumen, hermano, podemos decir o podemos concluir de esto, todo esto que hemos hablado en estos minutos, que es solamente de la revelación. Bueno, que la revelación es lo que Dios decidió revelar al hombre, es lo que Dios dio a conocer al hombre, y que Dios ha hecho una revelación natural de él a través de la creación, y ha hecho una revelación sobrenatural o específica o especial de él a través de su palabra. Esto es lo que pudiéramos así a manera de resumen concluir con respecto a ese término de la revelación. ¿Qué es revelación? Entonces, lo que Dios decidió darnos a conocer. Y cuando lo hizo de manera oral, hermano, cuando Dios habló, fueron palabras que en su momento los hombres de Dios entendieron. Habló en su propio idioma, habló en sus propias palabras, y ellos escribieron también las palabras de Dios como la oyeron. No estaban en dos idiomas, ¿me entiendes? No estaba Dios hablando en un idioma que fuera de la posibilidad de entender de los profetas, y ellos estaban tratando de entender qué es lo que quiso decir y poner en sus propias palabras, sino que Dios estaba comunicándose, y entendió perfectamente. Por ejemplo, poner un ejemplo, entendió perfectamente a Adán lo que Dios les dijo cuando les prohibió comer del fruto del bien y del mal. Lo entendieron bien, tanto que cuando a Eva el diablo le dijo que con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol, Eva le explicó lo que Dios había dicho. Exageró un poquito algo, pero entendió lo que Dios le había dicho. Y hermano, de manera que el mensaje de los profetas, el mensaje oral antes de que se escribiera, venía de Dios. Ellos pudieron comunicar el mensaje exacto como Dios se los había revelado. Pero, hermano, también el otro aspecto de la comunicación de la voluntad de Dios para nosotros no queda solamente en la revelación, sino en la inspiración de la Biblia. Y estábamos leyendo ahorita, o tú lo estabas mencionando, 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta palabra inspirada, teoneustos, que significa que Dios sopló, Dios exhaló, y Dios dio a conocer. Eso significa que la escritura viene de Dios porque fue Dios quien la inspiró.
Y en el caso de la inspiración, el proceso por el cual Dios operó por medio de los profetas, hermanos, fue sin destruir su personalidad individual y su estilo al tiempo de estos escritores producir las escrituras, hermano. Como preguntaba al principio, bueno, cuando los hombres elegidos por Dios para escribir la Biblia recibieron la revelación de Dios, recibieron la información, la recibieron de manera que Dios les estaba dictando, ellos estaban escribiendo. Bueno, no, la evidencia de cómo leemos las escrituras, hermano, particularmente el Nuevo Testamento, muestra que Dios no estaba dictando su voluntad de cómo nosotros lo hubiéramos entendido, que Dios está diciendo. Hay cosas que sí, por ejemplo, como los 10 mandamientos, pero por ejemplo, cuando Lucas escribe Hechos capítulo 1, los primeros versículos, Lucas da la idea de que él tuvo la oportunidad de investigar, de indagar, y luego después poner por orden todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Y nos deja el pensamiento como que, entonces esto no fue inspirado, fue que Lucas estaba haciendo su trabajo personal de investigación en cuanto a las cosas que el Señor Jesús hizo. No, sino que nos está enseñando que Dios estaba detrás de todo ese trabajo. Y de una manera sobrenatural, tú has estado usando la palabra sobrenatural, de una manera sobrenatural, Dios ejerció su influencia en los escritores de manera que el producto final es exactamente lo que Dios quería. Yeah. Sí, ahí está lo que es a lo que le podríamos llamar inspiración, ¿no? Si decíamos que revelación tiene que ver con lo que Dios decidió revelarlos, inspiración tiene que ver con la forma como Él hizo llegar esa revelación a los hombres, ¿no? Buena observación. Eso es la diferencia, ¿no? Estaba viendo aquí un comentario de hermano Ruri Erguera, sobre algunos grupos religiosos, ¿no? Que piensan que Dios sigue teniendo una revelación oral, ¿verdad? Una revelación oral hacia las personas a través de todas las generaciones. Bueno, eso es lo que generalmente se conoce como una revelación continua, ¿verdad? Esas ideas están en aquellas personas que creen que la Biblia no es suficiente, sino que necesitamos algo más que la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, creo que vamos a llegar a ese punto más adelante, pero para comentar así rapidito lo que el hermano dice aquí, lo cierto es que la revelación de Dios, pues terminó, ¿verdad? Terminó y la Biblia hoy es suficiente para que Dios se dé a conocer a sí mismo y dé a conocer su voluntad y nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Creo que pasajes como el mismo Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 20, verso 30 y 31, enseñan eso, ¿verdad? Cuando dice que hizo Jesús muchas otras cosas o muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero luego dice, pero estas, las que sí están escritas, esas 7 señales o esos 7 milagros que encontramos en el Evangelio de Juan, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Hoy no necesitamos de una revelación adicional para creer que Jesús es el Cristo. No necesitamos otra cosa más que lo que está escrito. Para eso se escribió y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si hoy todavía existiera una revelación continua, si hoy todavía existiera alguna forma milagrosa, alguna forma de los milagros, cualquier tipo de milagros del Nuevo Testamento, que como los que hicieron en el tiempo del Nuevo Testamento, entonces en vano sería la Biblia, ¿verdad? No la necesitaríamos, porque a través de esos milagros o a través de esa revelación oral de Dios, Dios nos manifestaría lo que nosotros deberíamos hacer para creer en su Hijo. Pero Juan escribió aquí que lo que se escribió para que nosotros creamos en el Hijo, ¿sí? Y volveríamos a tomar de nuevo 2 de Timoteo 3,
verso 16 y 17, cuando dice que, especialmente el verso 17, cuando dice que después de que dice que la Biblia es útil para todo lo que dice ahí, dice que es a fin de, es decir, con el propósito de perfeccionar al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Quiere saber usted cuál es o qué es lo que Dios desea de usted? Entonces usted quiere saber hacer lo bueno, quiere saber hacer lo bueno. Bueno, quiere saber hacer lo bueno, lea las escrituras. Y las escrituras es lo que lo van a equipar. La Biblia de las Américas dice así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para toda buena obra. Entonces no hay tal cosa como una revelación oral de Dios a través de todas las generaciones. Lo hubo en un tiempo, ¿verdad? Cuando le habló a los padres, ¿verdad? Pero Hebreos 1:1 es muy específico cuando dice, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde están las enseñanzas del Hijo? Bueno, están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pablo mismo cuando escribe en Primera a los Corintios, ya me estoy medio saliendo aquí del tema, estoy agarrando monte, pero en Primera a los Corintios capítulo 14, pero la culpa tiene el hermano Rory que preguntó aquí, ¿verdad? Sí, No se estoy crea, pensando hermano, en eso. gracias por su comentario. Pero en Primera a los Corintios 14:37, Pablo dice, si alguno se cree profeta, piense que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Entonces, tenemos todo un Nuevo Testamento que la mayoría de él escrito por el apóstol Pablo y que claramente vemos que son mandamientos del Señor por su propio dicho, ¿no? Entonces, no existe esa revelación continua de Dios, ¿no? Es algo que, bueno, terminó en un momento dado. Pero volviendo al término de la inspiración, ¿verdad? Volviendo al término de la inspiración. Hay un proceso, ¿verdad? Que realmente Dios usó. Y ese proceso empieza por lo que algunos le han llamado la causalidad divina, ¿verdad? Dios es el que decide revelarse, por lo tanto, el proceso de inspirar a un hombre para dar a conocer su voluntad comienza en él, comienza en Dios, ¿verdad? Dios es el que escogió a esos hombres para que nos llegara las escrituras, ¿no? Adelante, adelante, hermano, síguele. Okay. Y luego viene pues lo que es la mediación profética, y así es como realmente se dio esa inspiración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la causalidad divina, bueno, consideramos textos como 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? En el griego es una sola palabra para hablar de inspirada por Dios, que es teunestos, o alguna palabra parecida a eso, ¿verdad? Yo no soy bueno para eso, pero ahí chéquenlo ahí en su Biblia interlineal que tiene, y ahí viene la palabra, ¿verdad? Y esa palabra tiene un significado muy especial, primero porque es la única vez que aparece en la Biblia, no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento, es una palabra griega, y lo que realmente significa es eso, esa palabra es Dios sopló o Dios exhaló. Entonces, lo que está diciendo es que toda la escritura es Dios soplada, Dios soplada. Entonces, cuando pensamos en eso, en ese texto y lo interpretamos así, literalmente, entonces pensemos, por ejemplo, en lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 4, verso 4, cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la escritura, toda ella es inspirada, y hay que considerar el término escritura también, ¿sí? Acuérdense que la palabra escritura en el Nuevo Testamento aparece con E mayúscula, y es traducción de la palabra griega grafé, que significaba simplemente escritura, cualquier escritura en su definición normal. Pero cuando se refería a los escritos sagrados, bueno, era la grafé refiriéndose a escritos sagrados, y así es como se ve aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Era una referencia a las escrituras antiguo testamentarias en primer lugar aquí. Entonces Pablo está hablando ahí de que todo lo que la escritura, toda la grafé, todos los escritos sagrados
¿sí? Son Dios soplados. Son Dios soplados, o sea, son el mismo aliento de Dios. Eso significa sencillamente que la escritura tiene su causalidad en Dios o proviene de Dios, tiene su origen de Dios. Entonces, inspiración es la forma como Dios decide dar a conocer su revelación. Ahora, para que Dios tuviera esa revelación, bueno, fue necesario que Él tomara a hombres, ¿verdad? Dios es el origen, Dios exhaló sus palabras. También tenemos, por ejemplo, 2 de Pedro 2:21, que nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿verdad? Es decir, que no fue 1:21, la hermano. voluntad del hombre, ¿verdad? 2 de Pedro 1:21 es, ¿verdad? No fue la voluntad del hombre el que originó la escritura, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo movidos. Eso es lo que significa la palabra inspirados en nuestra versión Reina Valera, que es la palabra feró o fero en griego. Significa mover, o sea, el Espíritu Santo movió a los hombres de Dios para que escribieran lo que Dios decidió revelar. Entonces hay una causalidad divina, Dios mismo, el Espíritu Santo. Dios puso sus palabras en los profetas. Esto lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento, como los profetas siempre usaron el término así ha dicho Jehová, o Jehová dice, Jehová ha dicho, porque así fue. En Jeremías capítulo 1, verso 9, Dios dice que Él puso sus palabras en la boca de Jeremías, ¿verdad? Igual leemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, que dice Pablo, a nosotros nos la reveló por el Espíritu. Entonces, la causa de la inspiración es Dios. Dios es el que decide revelarse y Él es el que causa la inspiración. Es el que, vamos a decirlo así, como dice algunos escritores que hablan sobre este tema, dicen, Dios es el que da el primer movimiento en inspiración. Dios es el que mueve la primera piedra en la inspiración. Ahora, estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1:21, ¿sí? Entonces, Dios usó a los hombres algunas veces para hablar y otras veces para escribir su revelación. Hebreos 1:1, ¿verdad? Efesios 2:20, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios usó a los profetas, pero en el Nuevo Testamento, para revelar su voluntad, para hacer esa mediación profética, usó a apóstoles y profetas. Según Efesios 2:20, el pasaje que tú mencionabas hace ratito, ¿verdad? Cuando habla acerca de que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo enseñó a los apóstoles. Los apóstoles predicaron su palabra una vez que la iglesia fue establecida. Otros a los que el Espíritu Santo, a los que los apóstoles, perdón, les otorgaron dones milagrosos por medio de la exposición de manos. Algunos fueron profetas y esos profetas hablaron por medio de del trabajo del Espíritu Santo en ellos. Por eso dice Pablo ahí que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y en el 3:5 de Efesios dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿sí? Termino diciendo esto para que tú intervengas, hermano. Pero fíjate, entonces, la inspiración en el Antiguo Testamento tenía que ver con que todos los que Dios usó para escribir la grafé, los sagrados escritos o los escritos sagrados, todos tuvieron el don profético. Y en el Nuevo Testamento, los que Dios usó para su grafé, ¿sí? Sus escritos sagrados del Nuevo Testamento, todos fueron apóstoles o cercanos a los apóstoles o profetas. O profetas. ¿Sí? Eso es lo que hace a un libro inspirado.
Y otra cosa, bueno, cuando estamos hablando de el canon, cómo es que se reconocía como libro inspirado, hermano, se reconocía inmediatamente, en el mismo tiempo que el escritor o el profeta hablaba o escribía, hermano, se aceptaba en el Antiguo Testamento, por el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento por la iglesia, se aceptaba como inspirado. No se esperaban, estoy pensando en que, bueno, hay con permiso, pero que la Iglesia Católica nos dio la Biblia que ellos se encargaron. No, ya para el primer siglo ya estaba escrita la Biblia, ya circulaba en la Iglesia del Señor. Bueno, entonces estabas hablando de la causalidad, hermano, estabas hablando de la causalidad divina. Dios quiso dar a conocer su voluntad y luego vino la agencia profética, es decir, el recurso humano que Dios utilizó en el proceso de la inspiración de la Biblia, ¿no? La influencia divina, en este caso, no limitó, como mencionaba anteriormente, la actividad humana, sino que los capacitó para comunicar el mensaje de manera exacta, ¿no? Siempre cada uno, y por eso es importante, porque a veces decimos que el apóstol Pablo escribió el libro de los Efesios porque es muy particular, así es como Pablo escribía, y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si fue inspirado, no tiene que, no, bueno, porque Dios permitió que los hombres que escribieron la Biblia pudieran escribir de acuerdo a su propia personalidad, su propia capacidad, inclusive, hermano, que recurriera, como lo hacía el mismo apóstol Pablo, que recurriera a información de gente que no era inspirada, como vuestros propios profetas, le dijo o poetas, dijo a los hermanos, como dijo en la carta a Tito, a los cretenses, ¿no? Entonces, bueno, esta agencia profética es lo que Dios utilizó para que pudieran comunicar, para poderse comunicar a los hombres, ¿no? El resultado de la voluntad de Dios de dar a conocer su palabra a los hombres y de los hombres que Dios utilizó para revelar su voluntad, el resultado es las escrituras como la autoridad. Es el producto final, hermano. La Biblia entonces viene a ser el libro divinamente autorizado o autoritativo para nosotros, para que podamos conocer la voluntad de Dios de ahí, de la escritura, no de otras informaciones fuera de la Biblia, sino de ahí, de las escrituras, podamos conocer la voluntad de Dios. Y estoy diciendo de otras fuentes por los así llamados o autonombrados profetas de nuestro tiempo, hermano. Pero el producto final, es lo que estoy diciendo, es las Sagradas Escrituras. Y entonces, y la conclusión del que estamos pensando en 2 Timoteo 3:16, cuando dice toda la Escritura, cuando pensamos en toda, estamos pensando, aunque en el contexto de cuando se dijo eso, se estaba volviendo hacia atrás considerando el Antiguo Testamento. Pero cuando miramos que el apóstol Pedro le llama también escrituras a los escritos del apóstol Pablo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, y cuando miramos que en primera a Timoteo, capítulo 5, verso 18, también se hace alusión a lo escrito por Lucas como escritura. Bueno, entonces estamos viendo si el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son toda la escritura que ha sido inspirada por Dios. Hermano, queda para nosotros solamente, es como una fuente de información, una fuente de inspiración, una fuente de amonestación, de corrección. Es el libro que Dios nos ha dejado para que lo conozcamos a Él,
para que conozcamos su voluntad, sepamos de sus promesas y nos documentemos de él y hagamos de ese libro nuestro manual de vida, porque al final el camino yo no creo que Dios intervino en la historia de la humanidad por tantos años, dándose a conocer y dando a conocer su voluntad para que nosotros solamente podamos verlo como un libro de historia, ¿no? Sino que debe ser nuestro manual de vida, debe ser aquel que rija nuestra manera de vivir. Sí, y bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final y bueno, creo que va a haber todavía bastantitas cosas que comentar sobre este asunto de la inspiración, así que pues le invitamos a que siga con nosotros en las siguientes semanas, ¿verdad? María Chávez pregunta acerca de las traducciones también, y bueno, también es un punto que vamos a considerar tal vez en el programa siguiente. Así que bueno, pues le invitamos a que siga con nosotros, ¿verdad? Yo me gustaría simplemente terminar diciendo que el resultado de la revelación y de la inspiración, pues es lo que tú decías ahorita, hermano, la palabra de Dios que tiene autoridad sobre nosotros, ¿no? Que fue dada para eso. Y un pasaje clave para entender eso es Juan capítulo 10, verso 35, cuando Cristo dijo que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, ¿verdad? Dice la escritura, no puede ser quebrantada, es decir, que la escritura es infalible, y es infalible porque es lo que Dios decidió revelar y porque es inspirada por él, ¿verdad? Por eso es la inquebrantable palabra de Dios, o la autoritativa, como el término que usaste ahorita, la autoritativa palabra de Dios sobre nosotros. Finalmente, la mayor enseñanza para nosotros es que a través de esa palabra el Señor, Dios, nuestro Padre, nos reveló a su Hijo Jesucristo también. Y a través de Cristo es donde tenemos nuestra salvación, ¿verdad? Él nos reveló ese evangelio maravilloso de salvación, el único poder de Dios para salvación. Y bueno, pues lo podemos conocer a través de la palabra y confiar plenamente que la escritura pues es de origen divino y que lo que ella contiene es la voluntad completa, suficiente para nosotros. Así que bueno, pues gracias, hermano Paco. Gracias a ti, hermano, y gracias a nuestros hermanos que se toman el tiempo para estar con nosotros. Que Dios Sí, los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Sí, nada más mencionar, hermana María Chávez, muchas gracias, hermana Maritza, también hermano Isaías Quintanilla, nuestro hermano Ruri Arguera, que también aquí nos hacía comentarios, Rosalía Canul, Víctor López, hermano Ismael Franco, Jean Linares de allá de Pucallpa, en Perú, Judith Infante, hermana de Coatzacoalcos, la hermana Adriana Luna de allá de Texas, hermano Rubén Medina, hermano Fer Sosa de allá de Campeche, Dios te bendiga, hermano, Dios bendiga tu ministerio, hermano Mariano Vázquez también, hermana Norma Fallas, y bueno, muchos otros que también estuvieron con nosotros en este día. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos el próximo lunes, Dios mediante, a la misma hora.